Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que prepara el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, y cuando son las 18 horas y 38 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 15 de enero de 2016, voy a analizar los principales pares de divisas, el oro, el petróleo y el DAX Etra alemán. Como siempre, en primer lugar, vamos a ver cómo se encuentran las cotizaciones en estos horarios ya de cierre semanal. Observamos la cotización del euro dólar como se muestra ya muy estable en la zona del 1,0950. Quedan un poquito más de 3 horas para que cierre el mercado y como siempre le detallamos y como siempre le advertimos, si en este ratito que queda para que cierre el mercado tuviera alguna modificación brusca, las cotizaciones de los productos que vamos a analizar a continuación deben de tenerlos en cuenta para la suma final, ¿de acuerdo? En este análisis que vamos a comenzar en un minuto. Como vemos, la cotización del euro dólar ya muy estable con estas ganancias que va a recoger en este último día de semana. Vamos a visitar nuestra página web para también decirles que en esta semana tuvimos nuestro tradicional análisis de previsión anual para este año 2016. Pueden ver el análisis de previsión anual para los principales pares de divisas en este vídeo en la sección de previsión para el año 2016. Como siempre y también desde nuestra página web les invitamos en estos inicios de año, si están pensando en introducirse en los mercados de renta variable o si ya llevan tiempo en los mercados y necesitan una capacitación profesional, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de las vías que encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Bueno, dicho esto, nos vamos al trabajo, vamos a ver cómo se están comportando las cotizaciones, cómo se han comportado durante toda esta semana, periodo de 5 días, y vamos a ver el comportamiento tanto de los cruces del dólar americano como los del yen, los del dólar australiano, una semana que hemos tenido muy poquitos datos macroeconómicos y pocos eventos realmente durante todo el periodo. Tan solo destacamos la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central inglés, que ha dejado la tasa en el 0,50%, y las ventas minoristas que hemos conocido en el último día de semana desde Estados Unidos. Bastante peor de lo esperado por los inversores, que ha debilitado un poquito al dólar americano en la última jornada de operaciones, pero sobre todo lo que ha debilitado muchísimo ha sido a los índices bursátiles de Estados Unidos, que a estas horas ya casi en el cierre semanal están perdiendo en el entorno del 3% de media. También tuvimos la tasa de empleo desde Australia y refleja una mejoría tanto en la creación de empleo como en la tasa de paro, que queda una décima por debajo de lo esperado, pero así todo el dólar australiano, como veremos a continuación en los análisis, sigue perdiendo terreno y además con fuerza. Ha perdido cotas del año 2009. Luego lo veremos también en los gráficos y analizaremos el AUD-USD. Detallar también que durante toda la semana que viene vamos a estar pendientes, sobre todo en la jornada del miércoles, con la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central canadiense, y en la jornada del jueves, el plato fuerte de la semana, sin duda alguna, la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y, como siempre, lo más interesante, lo que más volatilidad genera en el mercado, la conferencia de prensa de Mario Draghi, que tendrá lugar el jueves a las 13:30 GMT. Bueno, vamos a los aspectos técnicos que nos muestra la cotización del euro dólar y vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido durante esta semana que estamos a punto ya de terminar. Como podemos ver en la imagen, desde que arrancó la cotización el día 3 de enero en el nivel del 1,0857, lo único que hace la cotización del euro dólar en estos primeros compases de año
es probar el precio de apertura anual. Llevamos 15 días de negociación y el 1,0857 sigue acaparando a la cotización del eurodólar, manteniendo un eje central de operaciones perfectamente estructurado. Ni por la parte de abajo ni por la parte de arriba, como podemos ver en la imagen, es capaz de desprenderse con solvencia y con solidez de su punto de partida anual. Como vemos hoy, viernes, día 15 de enero, parece que va a cerrar un poquito por encima, a unos 90 puntos cotiza en estos momentos, pero en el radio de influencia, totalmente en el radio de influencia de su precio de apertura anual. No lo ha perdido, ni mucho menos, aunque en secuencias cortas intente alejarse. Para que pierda el radio de influencia debe de ir partiendo niveles superiores, sobre todo el 1,1026, ¿no?, que es la pieza por excelencia más cercana que tiene la cotización del par. Como vemos en la imagen, expandimos un poquito el gráfico, arrancó la cotización el día 10 de enero e inmediatamente fue a darle un golpe a la directriz bajista de corto plazo, directriz bajista que se genera desde el día 15 de diciembre del pasado año, ejerciendo fuerza de resistencia impecablemente, como vemos en la sesión asiática del lunes día 11 y en la apertura europea del mismo día. De vuelta a la cotización, al precio de apertura anual en el 1,0857, el refugio de mediano del 1,0891 ejerció fuerza de resistencia en la apertura europea del martes 12 y partiendo momentáneamente y en secuencias cortitas, generando los recorridos intradiarios óptimos para la negociación de cortito plazo, se posicionó por debajo del punto de partida anual. Pero como ya hemos comentado, el punto de partida anual es el eje central de operaciones de este principio de año. Lógico y normal que los inversores peleen, luchen el punto de partida anual, que siempre es vital para seguir la evolución de un producto de una cotización de renta variable. Como vemos, va a cerrar por encima de la directriz bajista de corto plazo. Atentos al detalle porque el quiebre de la directriz lo tuvimos el jueves, día 14, en la apertura europea, y lo que está haciendo en la apertura americana de hoy viernes es realizar unas confirmaciones eficientes. De hecho, ya ha ofrecido sus recorridos correspondientes de casi 40 puntitos que para secuencias cortas, en temporalidades cortas, son más que suficientes. Desde su punto de apertura semanal, la cotización de el par eurodólar, como hemos comentado, el día 10, domingo por la noche, que inició su andadura en el 1,0919, va a terminar, si en estos últimos compases de semana no lo impide, va a terminar con unas ganancias insignificantes, totalmente intrasemanalmente hablando, de un 0,30%. Las ganancias desde su punto de apertura anual y mensual son también totalmente insignificantes, de un 0,87%. Ni siquiera al 1% llega la cotización del eurodólar, ha llegado, pero como vemos en estos últimos compases de semana está posicionado por debajo con ese 0,87% de ganancias intramensuales e intraanuales. Le damos la lectura, como siempre, en temporalidades superiores para recordar las corrientes generales y los arranques de este año 2016. La cotización sigue respetando el 1,0609, sigue siendo la pieza vital a batir, y mientras en este año 2016 no perfore este soporte con gestión histórica de muy largo plazo, estaremos tranquilos de movimientos bajistas para la cotización del eurodólar. Por la parte de arriba nos queda muy lejos el 1,1853, que es la pieza más importante históricamente hablando. De una temporalidad mensual, poquito que destacar, lo que venimos destacando semana tras semana. La cotización genera un rango de mediano plazo, por la parte de abajo encontrando el apoyo en el 1,0609 y por la parte de arriba cerrándole el paso una congestión de largo en el 1,1635, un poquito de antes de llegar al 1,1853. Ningún detalle más de temporalidad mensual y nos vamos a temporalidad semanal. En temporalidad semanal la imagen es nítida, clara, perfecta. La congestión de mediano largo del 1,1026 le cierra el paso en las últimas semanas y el precio de apertura anual le da el pábulo en todo momento en el 1,0857. Dos piezas que son primordiales para la semana que viene.
En caso de derribar el 1,1026 alimentaría presiones bajistas. Al mismo tiempo, por debajo del precio de apertura anual, 1,0857 lo que haría sería alimentar presiones bajistas. Sin duda alguna, la decisión de tipos de interés, la reunión del Banco Central Europeo del próximo jueves día 21 y la conferencia de prensa de Mario Draghi serán el punto caliente de la semana para la cotización del euro dólar y cuando puede mostrar movimientos más violentos. Debemos de tenerlo muy en cuenta, pero no se olviden de esta imagen, el rango estructurado de corto plazo que está generando entre el punto de partida anual 1,0857 y la congestión de mediano que desde finales del pasado año le impide el paso a la cotización del par. Vistazo en temporalidad de una hora para ver qué es lo que nos ofrece y qué es lo que nos deja. Bueno, el apoyo perfecto, impecable en este nivel del 1,0750, los primeros compases de año. Este nivel intraanual ha ejercido fuerza de soporte, devolviendo a la cotización al eje central de operaciones estructurado que mantiene en su punto de partida anual. Por la parte de arriba la imagen es clara y el nivel que debe de derribar para que le abra la puerta. Deben de tener en cuenta que muy cerquita de este nivel ya nos aparece la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el año pasado. Atentos a ella porque nos pasa pegado al refugio de mediano del 1,1135. De temporalidad diaria, ningún detalle más y vamos directamente ya a la temporalidad de 4 horas para colocarle las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene a la cotización del euro dólar. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado y ya hemos detallado, tiene que abrirle la puerta el 1,1026. Mientras no le abra la puerta el 1,1026, movimientos alcistas vetados totalmente para la semana que viene en la cotización del euro dólar. Si los primeros compases de semana va a darle un golpe y no puede con él, atentos porque iría buscando de nuevo el punto de arranque anual. Deben de tenerlo muy en cuenta y debemos de estar muy atentos a las actuaciones y al comportamiento de la cotización sobre esta pieza. Si consigue batirla al alza en secuencias cortas y va encontrando apoyos sobre este refugio de mediano largo, le alimentaría presiones alcistas buscando la directriz de mediano y la congestión de la misma categoría. La vamos a delimitar el 1,1135 como principal resistencia de semana al confluir ambas barreras. Abriéndole la puerta el 1,1135 nos topamos con una congestión de mediano plazo en el 1,1250 y la última resistencia que le colocamos para la semana que viene en el 1,1326, refugio de mediano largo plazo. Por la parte de abajo, la presión bajista tiene que venir determinada por la colocación de la cotización por debajo del 1,0857, punto de partida anual. Rechazos de esta pieza alimentaría presiones bajistas para buscar el soporte delimitado por el nivel intraanual del 1,0750, que es lo que de momento le apoya en estos inicios de año. Batida esta pieza directamente buscando el principal soporte de semana, 1,0609. Recuerden que durante todo el año 2015 fue el muro que le salvó de caídas superiores a la cotización del par. El 1,0609 con su quiebre alimentaría presiones bajistas para alcanzar una congestión de mediano plazo en el 1,0471, 1,0471 y medio. Atentos a esta pieza también. Soporte importante para la semana que viene, el último que le colocamos. El nivel del 1,0609 sería alcanzable si la decisión de tipos de interés tuviéramos alguna sorpresa, hubiera alguna variación a la baja en esa decisión de tipos del 0,05%, pues la dejara en el 0% o incluso dejara el Banco Central Europeo la tasa en negativo en el menos 0,5, en el menos 0,15 o en el menos 0,25, pues la cotización buscaría inmediatamente el refugio histórico para probar su fuerza del 1,0609. Por la parte de arriba, la pieza vital 1,1026 en el arranque semanal. Bien, vamos a continuación con la lectura y colocación de niveles para la cotización del dólar yen. Como siempre, les invitamos a
que se hagan seguidores nuestros a través de nuestra página web con nuestros análisis en formato de vídeo. Todos los días a las 6:30 GMT, como muy tarde, ya están colocados, tanto en formato de texto como en formato de vídeo. También pueden disfrutar de nuestra sala de trading gratuita, abierta desde las 7:30 GMT hasta las 13:15 GMT, abierta durante toda la sesión europea, y les invitamos a también que visiten nuestra página de vídeos educativos, vídeos donde pueden apreciar tanto estrategias con indicadores técnicos con respecto al comportamiento del precio y sobre todo las sesiones educativas generales de mercado. Vamos con la cotización del dólar yen y vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido la cotización de este par de divisas en la semana que estamos a puntito de terminar. La cotización del dólar yen va a acabar ligeramente en negativo desde su punto de arranque. La semana inició en el nivel de los 117.10. Buscó el refugio de mediano-largo plazo, que ya lo tiene estructurado como eje central de operaciones, generando un rango. Recuerden que los rangos siempre se generan porque hay una fuerza, porque hay un refugio, que pelean y luchan las cotizaciones en secuencias de largo y muy largo plazo, y en secuencias de corto plazo pues generan rangos estructurados que nos generan las oportunidades de negocio. Desde su punto de arranque, como vemos, marcó el máximo, ni siquiera llegó ya al nivel intraanual de los 118,69. Recuerden que la semana pasada este nivel ejerció fuerza de resistencia, primero lo probó, después lo quebró, lo confirmó con su recorrido hasta el refugio de mediano largo y su rebote hacia el mismo con un movimiento de reafirmación del quiebre anterior. Ni siquiera esta semana ha podido volver a retomarlo. Denotaba ya la debilidad, las órdenes vendedoras imponiéndose a las compradoras un poquito antes de llegar a este nivel. Colocada la cotización y cierre semanal por debajo de los 117,57, atentos a este detalle, amenazando el refugio de mediano plazo de los 116,39. Le tiramos, como siempre, la herramienta imprescindible para la negociación en mercados de renta variable. Avances porcentuales, vemos cómo va a terminar con unos retrocesos insignificantes de un 0,30%. Nos marca en estos momentos la cotización del dólar yen en términos intrasemanales. Desde el precio de apertura anual y el precio de apertura mensual, recuerden que este año lo tiene la cotización del dólar yen en los 120,32, ya retrocede un 3% en estos momentos, un 2,99 exactamente. Retrocesos ya abultados teniendo en cuenta que solamente llevamos 15 días de negociación de este año 2016. Detalle muy importante a tener en cuenta para el corto plazo, pero sobre todo para quien negocien este cruce en medianos plazos. Lectura en temporalidad trimestral. La secuencia alcista que nos marca desde mediados del año 2012, atentos, muy atentos, porque durante el año 2015 lo único que ha hecho la cotización es consolidar los niveles alcanzados y en este primer trimestre, como vemos, ya mantiene unos rendimientos negativos de un 3%. Cuidado con el primer trimestre porque podría ser el detonante desde un punto de vista técnico de pérdidas más abultadas. Si las bolsas y los principales índices bursátiles siguen presionados a la baja, el dólar yen también seguirá la senda bajista que ha iniciado en este año 2016. Ningún detalle más de temporalidad trimestral, de temporalidad mensual. El detalle nos lo deja la directriz alcista de largo plazo. Está intentando partirla en estos inicios de año de momento y, como vemos, colocada momentáneamente por debajo de la misma. La única salvación que tiene el dólar yen en este año 2016 de no sufrir caídas importantes es remontando esta triple barrera, el precio de apertura anual en los 120,32, la congestión histórica que acompaña en los 119,79 y la directriz, es decir, que esta vela trimestral se nos diera la vuelta en estos 3 meses de inicio de año y cerrara por encima. Atentos a estas secuencias, lo iremos detallando semana tras semana desde Forex Índices. Temporalidad semanal. Atentos a la congestión de mediano largo de los 117,57, porque en el año 2015 fue la pieza
que le impidió de caídas superiores, ejerciendo fuerza de soporte sobre la cotización. En estos momentos lo que podemos apreciar en la imagen es que la semana pasada cerró por debajo de la misma y esta semana la prueba y es rechazado. Cuidado porque técnicamente nos está realizando un nudo de enlace perfecto. Para la semana que viene será vital los 117,57. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional pudiéramos sacar de este espacio. Poquito, simplemente las caídas muy abultadas que ha tenido en la jornada del viernes. Vamos a ver las caídas que genera en este último día de semana desde la apertura diaria. Pierde a estas horas más de un 1,27%. Como comentábamos al principio de la grabación, el Dow americano a estas horas pierde más de 400 puntos, un 3% casi, colocándose en la zona de los 16.000 puntos, perdiendo incluso la zona de los 16.000 puntos y el dólar yen le sigue a la zaga. Le colocamos las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene a la cotización de este par. Por la parte de arriba, 117,57. Mientras no remonte esta pieza, tranquilos, podemos estar de presiones alcistas para la cotización del par. La siguiente resistencia y principal de semana la delimitamos en este nivel intraanual en los 118,69. Partido al alza, nos topamos con la congestión de largo plazo 119,79. Abriéndole la puerta, buscaría el precio de apertura anual en los 120,32, muy cerquita de la directriz alcista de largo plazo que ha sido batida a primeros de este año en secuencias cortas. Congestión de mediano en los 112,12. Última resistencia en los 121,12, última R que le colocamos para la semana que viene. Por la parte de abajo tiene que abrirle la puerta a este refugio de mediano plazo, 116,39. Abriéndole la puerta tendríamos recorridos amplios intrasemanales buscando la zona psicológica de los 115. El refugio nos pasa en los 114,99. Principal soporte para la semana que viene. Quebrado el principal soporte, alimentaría presiones bajistas para alcanzar los 113,74 y la última pieza en los 112,73. Alejado a 400 puntos, pero dado el inicio anual con esta presión bajista, le colocamos tan espaciados estos niveles. Por la parte de arriba, primera R a batir, 117,57. Por la parte de abajo, muy cerquita, tenemos ya el primer soporte de mediano, 116,39. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. Les detallo la aparición de los principales pares de divisas y productos que vamos a analizar. Como siempre, si no quieren ver el vídeo completo, vamos a analizar a continuación el dólar franco suizo, después veremos el libra dólar, AUD USD y euro yen. Más rapidito, como siempre, libra yen y dólar CAD. Y de una forma más rápida, la cotización del petróleo, del DAX alemán y del oro. Como siempre, les invito a que vean el vídeo completo, porque aparte de análisis, siempre se aprende algo interesante para la negociación general de los mercados. Vamos con la cotización del dólar franco suizo. Imagen idéntica a la del euro dólar. Eje central estructurado de operaciones, el precio de apertura anual. No pierde el radio de influencia en ningún momento. Cotiza por debajo, cotiza por encima, pero siempre acaba en el punto de partida anual. Mientras no abandone con solvencia y consistencia el punto de partida anual, olvídense totalmente de presiones alcistas definidas y tomar decisiones para el mediano plazo en la cotización del dólar franco suizo, pues cuando menos es un poquito aventurado, puesto que está pegado a su precio de apertura anual. Parece que va a cerrar por debajo del mismo la semana. Ya sería un detallito, pero evidentemente tendrá que pelearlo en la apertura de la semana que viene. Además, como coincide prácticamente con la barrera psicológica de la paridad 1 a 1, pues ejerce doble fuerza de atracción, no doble fuerza de refugio sobre la cotización y debemos de tenerla muy en cuenta. Desde su punto de partida semanal, la cotización del dólar franco suizo inició su andadura el día 10, domingo por la noche, un poquito por debajo de los niveles que cotiza en estos momentos, exactamente en el refugio de mediano largo de los 0,9943, un poquito por encima. Va a terminar con unas ganancias
prácticamente insignificantes, intrasemanalmente hablando de un 0,37% imantado totalmente en su punto de partida anual. Temporalidad trimestral y lectura de la cotización. Como siempre llamamos la atención del refugio de muy largo plazo de los 0,9680, mientras cotice por encima no hay miedo de presiones bajistas ni de largo ni de muy largo plazo, cómodamente posicionado por encima, alejado ya 300 puntitos del mismo, atentos porque será clave y determinante no solamente para negociaciones de corto, sino también para negociaciones de secuencias amplias. De temporalidad mensual y semanal no vamos a detallar absolutamente nada, y de temporalidad diaria lo único que vamos a corroborar es que el punto de partida anual tiene capturada totalmente a la cotización desde que inició el día 3 de enero su andadura, generando un rango estructurado de cortito plazo. Colocación de niveles para la cotización del dólar franco suizo en la semana que viene. Comprimimos un poquito el gráfico para verlo en detalle y le colocamos ya las piezas de resistencia y de soporte. En primer lugar, lo que tiene que hacer la cotización del dólar franco suizo es encontrar apoyos en el punto de partida anual 1,0006. Si encuentra apoyos en el arranque semanal en el 1,0006, intentaría alimentar presiones alcistas para buscar como mínimo los máximos intraanuales en el 1,0129. La principal resistencia de la semana que viene la tenemos delimitada en un refugio de mediano largo plazo, en el 1,0184. Atentos a esta pieza. Partiéndola al alza, nos toparemos con la congestión de largo plazo, 1,0350. Recuerden, le vamos a dar un vistacito en temporalidad mensual a la cotización del par. Recuerden que esta pieza en el año 2015 ejerció fuerza de resistencia doblemente. Muy importante, y si cotiza por encima del 1,0350, el dólar franco suizo, es cuando realmente ya podríamos ver alimentos alcistas potentes para este año 2015. Para la semana que viene es la última R que le vamos a colocar en el 1,0350. Por la parte de abajo, como soportes, lo primero que debe de hacer la cotización del dólar franco suizo, si queremos ver presiones bajistas intrasemanales, es ser rechazado del punto de partida anual. Si la cotización es rechazada del punto de partida anual, buscará como primera pieza de soporte este refugio de mediano largo plazo, 0,9943, no es ni más ni menos que el punto de partida anual del año pasado. Se nos genera una directriz de corto plazo, desde el día 14 de diciembre con su punto de apoyo el día 10 de enero. Atentos a la misma porque su quiebre le imprimiría presiones bajistas potentes buscando el refugio de mediano plazo de los 0,9779. Batida esta pieza directamente al último soporte y principal de semana 0,9680 para la negociación inmediata en el arranque semanal, vigilando el precio de apertura anual. Sigue en el radio de influencia y mientras siga en el radio de influencia del punto de partida anual nos olvidamos totalmente de presiones definidas para este cruce. Vamos con la cotización del libra dólar. Pérdidas abultadas las que genera la cotización de este cruce, la libra esterlina muy débil en este inicio de año 2015. Como vemos, su punto de arranque anual lo tiene en el 1,4736, punto de arranque anual, y ya cede, como vemos, más de un 3%, un 3,17%. Pérdidas muy abultadas en términos intraanuales, teniendo en cuenta que llevamos 15 días de negociación. Movimientos de escalera perfectos, como siempre, técnicamente, con los niveles que se trabajan en Forex índices, quebrando y confirmando absolutamente todos los niveles que encuentra a su paso. Esta pieza va a ser vital no solamente para negociaciones intradiarias 1,4471. La imagen lo dice por sí sola todo. Rechazos en firme en varias ocasiones y presiones bajistas potentes. La pieza que tenemos más cercana por la parte de abajo como soporte, 1,4243.
Desde su inicio semanal, la cotización del par va a terminar con unas pérdidas muy abultadas en términos intrasemanales, como vemos, de casi un 2%, un 1,80%. Pérdidas muy abultadas, casi exageradas para la cotización del libra dólar en términos intrasemanales. Lectura en temporalidad superior, temporalidad trimestral, como siempre, sacamos a escena para ver el detalle más importante, el quiebre de la directriz alcista de muy largo plazo, quiebres, confirmaciones, ya lo venimos detallando desde hace muchísimas semanas, con sus rechazos en firme del refugio más potente actuando como resistencia por la parte de arriba, 1,5465 y movimiento a la baja de 1.200 puntitos. Este refugio de muy largo plazo, 1,4107, en secuencias de muy largo plazo, será vital para la negociación de libra-dólar la semana que viene. La cotización de libra-dólar se sigue viendo muy dañada. Tuvimos reunión del Banco Central inglés esta semana sin cambios. La tasa de interés la sigue dejando en el 0,50%. Eso le hace daño a la cotización de libra-dólar, puesto que el Banco Central inglés ha alimentado presiones alcistas para subir esa tasa de interés, pero de momento no ha realizado la maniobra y los inversores le están pasando factura a la cotización de la libra. Desde su punto de partida anual, simplemente en temporalidad mensual, ver la vela bajista potente de más del 3% que mantiene en estos primeros compases de año amenazando el 1,4107. De temporalidad mensual, ningún detalle más. Vamos a temporalidad semanal por si nos ofreciera alguna cosita interesante. Bueno, pues que las 2 semanas que llevamos de año, tanto la primera como la segunda, como vemos, presiones bajistas muy potentes, tanto una como la otra, para seguir la evolución. De temporalidad semanal tenemos este nivel importante, refugio de mediano largo, en el 1,4471, que como hemos visto anteriormente ha sido determinante en los últimos días para seguir y para cerrarle el paso por la parte de arriba a la cotización del par. En temporalidad diaria, bueno, pues simplemente ver los quiebres y confirmaciones absolutamente de todos los niveles que se ha encontrado a su paso, sobre todo este rechazo del 1,4471 el pasado día 13 de enero, miércoles de la presente semana. Colocación de niveles para la semana que viene. En primer lugar, y como siempre, le colocamos las principales resistencias. Por la parte de arriba, la primera pieza que debe de batir la cotización de libra-dólar, 1,4329. Batida al alza la principal resistencia de semana, 1,4471. Atentos a esta pieza porque mientras no la remonte nos podemos olvidar de presiones alcistas tanto de corto plazo como de mediano plazo. 1,4471, principal resistencia de semana. Y la última se la colocamos en el 1,4566. Por la parte de abajo, como piezas de soporte. La primera, refugio de mediano plazo, 1,4243. La principal pieza de soporte, atentos, 1,4107, vital. Refugio de muy largo plazo, 1,4107. Si consigue batirlo a la baja en secuencias cortas, le abriría la puerta para darle un golpe a la barrera psicológica del 1,4000. Además de barrera psicológica, nos aparece un nivel intraanual, es decir, doble barrera en el 1,4001, 1,4000. Del 1,4000 tendríamos campo abierto a una congestión de mediano largo en el 1,3838. Para la negociación inmediata el domingo por la noche, cuando abra el mercado, en los primeros compases del lunes, por la parte de arriba 1,4329, por la parte de abajo 1,4342. Ambos niveles de la categoría de mediano plazo, ambos niveles serán vitales para seguir los primeros compases de semana en el libra dólar. Bien, continuamos con la cotización del AUD-USD. El dólar australiano sigue muy débil. El dólar australiano, como siempre, muy correlacionado con los aspectos macroeconómicos y fundamentales que presenta la economía china, y de ahí que el dólar australiano cotice a la baja con fuerza en este año 2016, en este arranque. Desde su precio de apertura anual, recordemos que lo tiene en los 0,7297, prácticamente en los 0,73. Desde el inicio anual, la cotización del par
presenta unas pérdidas exageradas de un 6,02%. Pérdidas no muy abultadas, sino exageradas, tirando a muy exageradas, teniendo en cuenta los poquitos días de negociación que llevamos de este año. Desde su punto de arranque semanal, la cotización inició la semana en los 0,6963, va a terminar con unas pérdidas muy abultadas de un 1,51%. Traslado a temporalidad trimestral porque en esta temporalidad es donde nos deja la imagen más importante esta semana. Debemos de estar muy atentos a los 0,6908, esta congestión histórica de muy largo plazo que en el año 2015 le salvó la vida y en este año 2016 es la primera vez que se coloca por debajo desde, como vemos, el segundo trimestre del año 2009. No había vuelto a cotizar el AUD-USD en estos niveles. Atentos al detalle, por si sufriera rechazos del mismo en secuencias de corto, iría alimentando más presiones bajistas. También lo que está realizando la cotización del AUD-USD, si se fijan en la imagen, es confirmaciones del quiebre de la directriz alcista de muy largo plazo que se generó en el tercer trimestre del año 2015. Quiebre, cuidado, si el primer trimestre de este año ya cerrara por debajo de la directriz y por debajo del refugio, presentaría para este año 2016 unas presiones bajistas en el AUD-USD desde un punto de vista técnico. Los aspectos macroeconómicos y fundamentales, como ya sabemos, es lo que hacen girar a las cotizaciones de los productos de renta variable y cualquier aspecto macroeconómico y fundamental, pues evidentemente podría darle la vuelta a la tortilla. Por la parte de arriba, en temporalidad mensual, observamos el precio de apertura anual y una congestión que acompaña este año en la zona de los 0,73, cerrándole el paso en todo momento. Por la parte de abajo, como ya comentamos, en el mes de septiembre del año 2015 le dio un golpecito a los 0,6908 y, como vemos, está cotizando por debajo del mismo en estos momentos. De temporalidad mensual, ningún detalle más. Nos vamos a una temporalidad semanal por si nos pudiera ofrecer alguna información adicional. La información adicional es que ninguna semana ha cerrado desde el año 2009 por debajo de los 0,6908 y si lo hace en el día de hoy, si tuviéramos un cierre semanal, sería la primera. Sería un detalle ya a tener en cuenta. Por la parte de arriba nos olvidamos de presiones alcistas de mediano y de largo plazo mientras no vuelva por encima de la congestión histórica de los 0,7327, nivel que le ha cerrado impecablemente desde octubre del año 2015. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional nos pudiera proporcionar. Bueno, el detonante desde un punto de vista técnico es el quiebre, confirmación de este nivel intraanual que lo tenemos este año en los 0,7081. En la jornada, como vemos en la jornada del día 7 y del día 8, este rechazo en firme ha enviado directamente ya la cotización al refugio de los 0,6908. Ningún detalle más de temporalidad diaria y el traslado a la temporalidad de 4 horas para colocarle las piezas. Como siempre comentamos, entre las piezas de mediano y largo plazo que colocamos en este análisis de previsión semanal, irán colocados entre estos niveles con campos de acción más amplios, irán colocados los niveles intradiarios para marcarle campos de acción más pequeños a la cotización. Por la parte de arriba tiene que remontar ya los 0,6908. Como vemos en secuencias cortas ya lo ha partido y lo ha confirmado de una forma impecable con recorridos, como vemos, de más de 80 puntitos. Por la parte de arriba tiene que remontar los 0,6908. Si consigue remontarlo y solo así alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada por este nivel intraanual, nivel de corto en los 0,7082. Batida esta pieza directamente a la principal resistencia de semana. Cruce de directrices, bajista de muy largo y alcista de la misma categoría. Confluyen en los 0,7240, última R y principal de semana. Por la parte de abajo el escenario es el siguiente. Lo primero que debe de hacer la cotización es no remontar los 0,6908. Si no lo remonta, alimentará más presiones bajistas. Nivel intraanual en los 0,6787. Atentos a esta pieza porque es el primer soporte. Siguiente soporte 0,6683.
el último que le colocamos para la semana que viene en los 0,6584, como vemos a casi 300 puntitos de la situación actual. Para la negociación inmediata, el domingo por la noche, cuando arranque el mercado, el refugio de muy largo plazo de los 0,6908 tendrá la batuta y el orden sobre la cotización del Auth Wessel. Seguimos con el euro-yen, muy errática la cotización del euro-yen durante toda la semana. La cotización del euro, el euro se ha revalorizado, el yen, como vemos, también se ha revalorizado con fuerza y, en definitiva, la cotización del euro-yen, pues bueno, va a terminar prácticamente en los niveles de arranque semanal, con unas pérdidas insignificantes en la cotización del euro-yen. Le tiramos los avances porcentuales para marcarle el ritmo operativo de este inicio de año desde su punto de partida anual 130,63, genera unas pérdidas de un 2,18%, unas pérdidas tirando ya a abultadas en términos intraanuales con los poquitos días de negociación que llevamos. Desde el precio de apertura semanal, como comentábamos, su punto de arranque lo tuvo el domingo por la noche en los 127,82, es lo que le está soportando a la cotización, si nos fijamos en la imagen, es lo que está soportando a la cotización durante toda la jornada de hoy viernes. Durante toda la jornada, ejerciendo fuerza de soporte, el precio de apertura semanal en los 127,82. Por la parte de abajo, cuidadito con este refugio de muy largo plazo de los 126,97 que detallaremos a continuación en temporalidades superiores. Temporalidad trimestral para realizar las lecturas. 133,51 sigue siendo la pieza de muy largo plazo a batir, mientras se posicione la cotización del euro-yen por debajo, nada que pensar de presiones alcistas potentes en este año 2016. Ninguna lectura más de temporalidad trimestral. Temporalidad mensual por si alguna información adicional. La información adicional más importante en temporalidad mensual es el nivel de los 126,97. Atentos al mismo porque, como vemos, en el mes de marzo y mes de abril del año 2015 le dio sus golpes correspondientes sin capacidad ni fuerza para derribarlo, igual que por la parte de arriba le cerró el paso el refugio de la misma categoría de los 139,41, introduciendo a la cotización de momento en un estrecho rango de mediano plazo que debemos de tenerlo muy en cuenta. Temporalidad semanal por si alguna información adicional. Temporalidad semanal, poquito, ver cómo la semana nos va a cerrar en tablas. Como vemos, esta formación de vela de indecisión totalmente intrasemanal en el cierre, prácticamente en el mismo lugar que abrió la semana y por la parte de abajo, vigilando muy de cerca. Recuerden que en el año 2015 estuvo prácticamente durante 4 semanas golpeó durante 5 semanas exactamente los 126,97 y en ningún momento, ni siquiera en temporalidad semanal, fue capaz de partir esta pieza. De temporalidad diaria nos queda ya bastante alejada la directriz bajista de mediano plazo que se configura desde junio del año 2015. Como vemos, nos queda bastante alejada, poco probable de que llegue la semana que viene. Nos queda ya a 800 puntos. Y por la parte de abajo, ver los golpecitos que le ha dado ya en la jornada del día 8 de enero y del día 9 a la congestión de largo plazo que va a ser vital, no solamente para negociaciones de corto y mediano, sino también de largo plazo. Vamos a colocarle ya las principales piezas. Por la parte de arriba, la primera resistencia que se va a encontrar. La cotización del euro-yen, refugio de mediano, 129,47. Recuerden el nudo de enlace perfecto sobre este refugio de mediano plazo que nos ofreció el pasado día 4 y 5 de enero. Primera R a batir, 129,47. Principal resistencia de semana. Precio de apertura anual, 130,63. La siguiente la topamos en un refugio de mediano plazo, 131,82. Y desde ahí directamente a un eje inclinado alcista de muy largo y a los 133,51. Refugio de la misma categoría que el anterior, 133,51, alejado, muy alejado de la situación actual. Por la parte de abajo vamos a colocarle las piezas importantes. Ya hemos delimitado y hemos detallado la importancia de los 126,97.
Abriéndole la puerta, le alimentaría presiones bajistas buscando la barrera psicológica de los 125. Exactamente en los 125,30 tenemos un refugio de mediano plazo. Cerquita tenemos otro de la misma categoría, 124,33. Y batiendo los 124,33 ya estaríamos hablando de presiones bajistas muy potentes hasta la congestión de mediano largo de los 121,71. Niveles solamente alcanzables si las bolsas siguieran un ritmo bajista potente y si la reunión del Banco Central Europeo nos deparara alguna sorpresa. En definitiva, para el euro-yen, 126,97. Tiene la llave. Bien, acabamos con los principales cruces de divisas. Vamos con cruces secundarios, el libra-yen y el dólar CAD. En primer lugar, vistazo en temporalidad mensual para la cotización, primero en temporalidad trimestral para la cotización de el libra-yen y recordar de dónde venimos para luego saber actuar en secuencias más cortitas. Venimos de los 191,86 segundo trimestre y tercer trimestre del año 2015, impecablemente cerrándole el paso y alimentando presiones bajistas durante 3 trimestres consecutivos, los dos últimos del año 2015 y en el primero del año 2016. Temporalidad mensual para ver cómo el quiebre de la directriz y sus rechazos en secuencias cortas ha alimentado presiones ya de mediano y de largo plazo bajistas. Muy atentos estaremos a los 159,86. Esta congestión histórica de muy largo plazo porque será vital en caso de que la alcance la semana que viene. Colocación de niveles. Está peleando un nivel intraanual en los 166,86. Muy atentos a esta pieza porque solamente apoyos en esta pieza podría alimentarle presiones alcistas. Congestión de mediano plazo, 169,51, principal resistencia de semana. Y la última se la colocamos en el nivel que le ha hecho daño, como vemos en las últimas jornadas, siempre rechazado del mismo en los 171,46, muy alejado de la situación actual. Por la parte de abajo, 4 piezas de soporte. Si la cotización hoy viernes cierra por debajo, tiene que imprimirle presiones bajistas, es decir, tiene que ser rechazada la cotización en los primeros compases de semana. Tenemos campo abierto hacia el principal soporte de semana y primero, 162,99, y el último se lo colocamos en un refugio de mediano, 161,83, a casi 500 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata, 166,86 tiene la clave en el libra-yen. También le tiramos los avances porcentuales para ver cómo sufre pérdidas muy abultadas desde el punto de arranque anual, 176,83, como vemos, pierde 1.000 puntos en estos primeros 15 días. Pérdidas exageradas o muy exageradas de un 6%, un 6,12% en estos momentos nos marca la cotización del libra-yen. Continuamos con la cotización del dólar CAD. Reunión del Banco Central Canadiense la semana que viene. Deben de tenerlo muy en cuenta. Vamos a una temporalidad trimestral porque es interesante lo que nos ofrece la cotización de este cruce en temporalidad trimestral. Tenemos muy cerquita los 151,73. Es el refugio histórico más cercano y más potente que tiene el dólar CAD. Por la parte de abajo, mientras quede posicionado por encima del 1,4029, nada que pensar de presiones alcistas para nada de pensar, de presiones bajistas para el dólar CAD en secuencias de largo y muy largo plazo. Temporalidad diaria, simplemente para ver que desde su precio de apertura anual ya avanza con fuerza en movimientos de escalera sobre los niveles que se va encontrando en su camino. Esta pieza será vital, 1,4501, prácticamente en la barrera psicológica del 1,45. Colocación de niveles para la semana que viene.
Ganancias muy abultadas, como podemos ver desde su punto de arranque anual en el 1,3860. Ganancias muy abultadas a exageradas de un 4,94%, prácticamente un 5%. De hecho, es lo que está ejerciendo fuerza de resistencia en estos finales de semana, este avance porcentual del 5%, colocado por encima del 1,4501. Atentos al detalle porque si no lo pierde alimentará más presiones alcistas. Nivel intraanual en el 1,4695 como resistencia. La principal R de semana delimitada en un refugio de mediano largo, 1,4887. Y batiendo al alza esta nos topamos ya con el 1,5173, niveles solamente alcanzables si el Banco Central canadiense decidiera rebajar la tasa de interés. Por la parte de abajo, 1,4501. Si le imprime presiones bajistas y solo así le alimentará las mismas buscando el refugio de mediano en el 1,4298. El quiebre del 1,4298 buscaría el nivel intraanual del 1,4138. No le colocamos más. Para la negociación inmediata la imagen es muy clara. Está en el radio de influencia del refugio del 1,4501 que lo peleará en el principio de semana y será vital. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central canadiense será lo que haga inclinar la balanza en caso de que realice algún giro en su política monetaria. Vamos con las cotizaciones del crudo Brent y del crudo ligero. Sigue cayendo el crudo, no tiene suelo, estamos en mínimos de los últimos años, pérdidas muy abultadas ya desde su punto de partida anual, pérdidas muy abultadas, no, pérdidas muy exageradas. Como vemos, el crudo Brent pierde un 25%, más de un 25%, pérdidas muy exageradas para la cotización del crudo Brent. Para la semana que viene estaremos muy atentos a este nivel intraanual 28,44. Si no cede, tendría probabilidades de recuperar posiciones. Primera R intermedia de la misma categoría, 34,28. Principal de semana, precio de apertura anual, 38,32. Por la parte de abajo, si le abre la puerta, este nivel intraanual, 28,43, alimentaría presiones bajistas buscando el siguiente de la misma categoría, 22,92. Y perdiendo este, ya la cotización lo que buscaría sería la barrera psicológica de los $20 por barril. Mientras la cotización se mantenga por encima de este nivel, en los 28,43, no hay miedo de presiones bajistas. En el momento que ceda alimentaría más presiones bajistas. Si encuentra apoyo sobre el mismo, lo que le imprimiría serían presiones alcistas para intentar alcanzar este nivel en los 34,28,5, 34,29. Escenario para la cotización del crudo Brent. Crudo ligero. Al crudo ligero le vamos a colocar en un gráfico de temporalidad mensual, más que nada para ver cómo se coloca la cotización del crudo ligero en mínimos ya de los últimos años. Atentos porque incluso nos bate los mínimos del año 2009. Está en precios que no tocaba desde el año 2004. Muy atentos porque el crudo ligero, como vemos, nos bate esta congestión de largo plazo en los 34,37 y mientras se mantenga por debajo, nada que pensar de presiones bajistas potentes. Cuidado a este refugio de muy largo plazo en los 19,79, porque sería el objetivo, recuerden, en los años 2000-2001, es lo que le dio el apoyo a la cotización del crudo ligero. Muy atentos a todas estas piezas, sobre todo para quienes operen el crudo ligero en secuencias de medianos y de largos plazos. Le colocamos las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene. Por la parte de arriba tiene que volver por encima de los 34,37,5, 34,38. Es la primera pieza de resistencia. Mientras no vuelva por encima de esta pieza, nos olvidaremos totalmente de presiones alcistas. Si le abre la puerta, el precio de apertura anual se toparía en los 37,65. Última R de semana. Por la parte de abajo tenemos dos soportes. El primero, nivel intraanual en los 26,87. Último y principal, ya lo hemos visto, delimitado antes, en temporalidades mayores, 19,79. Último soporte y principal de semana.
como vemos, a $10 de la situación actual. Atentos a los crudos porque están generando oportunidades de negocio inmejorables. Vamos con la cotización del DAX Xetra alemán. Vamos con la cotización del DAX, pérdidas también consistentes para la cotización del DAX Xetra alemán. Le vamos a dar un vistazo en temporalidad trimestral a la cotización del DAX, más que nada para ver qué está en el radio de influencia de este refugio que durante varios trimestres le ha estado dando el apoyo. Cuidado con los 9.484, porque es pieza vital para secuencias de corto, de mediano, largo y muy largo plazo. Esta pieza, repito, va a ser vital para este arranque de año 2016. Deben de tenerla muy en cuenta. En una temporalidad diaria vemos cómo ya está colocado por debajo incluso de este refugio y el cierre semanal presumiblemente pues lo vamos a tener ya por debajo de los 9.484. Directamente a una temporalidad de 4 horas le tiramos los avances porcentuales a ver cómo ha terminado al final la cotización del DAX esta semana que estamos a puntito de terminar. Volatilidades extremas de corto plazo las que nos ha generado todos los días con recorrido de 200 y 300 puntos intradiariamente, o sea, recorridos muy abultados ofreciendo oportunidades excelentes en el intradía. Desde el punto de arranque semanal lo tuvo sobre una congestión de mediano plazo en los 9.810, va a terminar con unas pérdidas de un 3%, exactamente en estos momentos es lo que marca, pérdidas muy abultadas en términos intrasemanales. Para la semana que viene tiene que remontar los 9.484. Si remonta esta pieza, tendríamos probabilidades de que alimentara presiones alcistas. Dos resistencias delimitadas de la misma categoría a mediano plazo, 9.617 y 9.711. La principal resistencia de semana, rechazo impecable el que tuvo, como vemos en la apertura europea del viernes día 15. Del día de hoy, 9.810. Atentos porque será la principal R para la semana que viene. La siguiente, refugio de mediano, 9.915. Rechazo en firme el día 14, ayer jueves. Y la última R que le colocamos en los 10.037, rechazos en firme, como vemos también en los primeros compases de año. Por la parte de abajo tenemos dos resistencias de mediano plazo muy cerquita la una a la otra, 9.294 y 9.210. Abriéndole la puerta a los 9.210 tendríamos alimentos bajistas potentes. Congestión de mediano, 8.845 y medio, 8.846 y desde ahí los 8.600 sería el último soporte que le colocamos para la semana que viene, 800 puntos de la situación actual. De aquí en adelante para el DAX Xetra alemán vigilando con lupa los 9.484. Cotización del oro. Le echamos un vistazo en temporalidad trimestral para ver que los quiebres de la directriz de muy largo plazo siguen vigentes con sus recorridos y por la parte de abajo la congestión de muy largo de los 1034 sigue sin batirla la cotización del oro. Atentos para este año 2016 porque si no la bate alimentará presiones alcistas desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, pues el oro, como siempre actúa como valor refugio, se verá alimentado al alza si la incertidumbre se centra en los principales índices bursátiles. Para la semana que viene esta pieza de resistencia es vital, 1097 y medio. En los últimos compases de semana le está cerrando la puerta. Solamente si se la abre le imprimirá presiones alcistas hacia la principal R de semana y última que le colocamos en los 1138. Por la parte de abajo, si no le abre la puerta a esta pieza, imprimirá presiones bajistas buscando el precio de apertura anual. 1065, primer soporte y principal de semana. Y el último alejado, lo hemos visto delimitado en temporalidad trimestral, en los 1034, con gestión de muy largo plazo. Bien, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 18 al 22 de enero del presente año 2016. Desde Forex Índices esperamos que esta lectura de mercado les sea de utilidad. Nada más
Muchas gracias, buen negocio y hasta la semana que viene.